La carretera puede ser un lugar peligroso, con posibles accidentes acechando tras cada curva. También puede ser un lugar espeluznante por la noche, con las líneas de los carriles parpadeando y las únicas señales de vida de los faros que pasan de vez en cuando y quizás algún animal nocturno merodeando. Sin embargo, a veces este peligro y lo inquietante convergen de formas extrañas para casarse y adentrarse en el reino de lo inexplicable y lo sobrenatural. A veces parece que algo más merodea también por estos caminos. Hay una amplia gama de fenómenos fantasmales y extraños ahí afuera, desde encantamientos a apariciones espectrales, pasando por otras cosas aún más raras. No existe una explicación común para ninguno de ellos, y todo se arremolina más allá de nuestra comprensión. Un tipo muy extraño de encuentro fantasmal es el de los vehículos y conductores misteriosos que no parecen estar firmemente anclados en el mundo tal y como lo conocemos, o que al menos consiguen eludir nuestros intentos de comprenderlos. Se mueven en la periferia de nuestra comprensión, invitando a muchas preguntas, pero respondiendo solo a pocas. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Un relato muy extraño proviene de Kaliwa, Hawái, en 1982, y fue publicado en el sitio Castle of Spirits. La testigo afirma que en ese momento había salido con su primo de visita a dar una vuelta por la zona a lo largo de un tramo de carretera solitaria frente a la costa de Lanikai. No había otros coches en ese momento, pero mientras conducían por esa carretera, vieron hacia atrás y la testigo dijo lo siguiente: detrás de nosotros se alzaba un coche enorme, negro y muy brillante. Solo puedo decir que estaba completamente fuera de lugar y que había aparecido tan de repente que ambos nos quedamos en silencio. Nos apartamos del espejo retrovisor y nos miramos, sin decir nada, pero con los ojos muy abiertos, y la pregunta tácita entre nosotros. Esto duró todo un segundo. Luego, ambos giramos la cabeza para mirar por la ventana, y el coche había desaparecido. No había manera de que el coche pudiese haberse ido a ninguna parte. No había atajos, ni curvas, ni siquiera entradas a las que el coche pudiese haberse metido. Solo una larga y estrecha carretera. Incluso si hubiera habido algún lugar para que el coche fuera, no había tenido tiempo. Todo esto había sucedido en solo un segundo. Sinceramente no recuerdo lo que hicimos o dijimos a continuación. Simplemente salimos de Lanikai lo más rápido posible. Cuando pienso en eso, ahora, no recuerdo haber visto a ningún conductor en el misterioso vehículo negro. Más recientes aún son los relatos publicados en el sitio Your Ghost Stories. El primero data de agosto de 2006 y supuestamente tuvo lugar en Sunland, California. El testigo dice que él y un amigo conducían por la aislada carretera Big Tujunga Canyon cuando tuvieron un encuentro muy particular. En un momento dado, el testigo dice que se detuvieron en la casa de un amigo para recoger algunas cosas, y mientras esperaba fuera del auto, notó algunos acontecimientos extraños. De hecho, se dio cuenta de la forma indistinta de un auto a toda velocidad por una curva cerrada, en la carretera y sin faros encendidos. El testigo contaría lo que ocurrió de la siguiente manera. Es una carretera conocida por ser traicionera para los conductores imprudentes, incluso durante el día. Nadie puede conducir sin faros. Sin embargo, para mi gran asombro, empecé a ver a duras penas la silueta de un auto que se acercaba por la carretera, en la curva que tenía delante, sin faros, ni luces de ningún tipo. Mis primeros pensamientos fueron que esta persona debía estar desesperada por intentar salir del cañón de esta manera. Tal vez tenía problemas con las luces de su auto, pero aún así estaba intentando conducir de esta manera imposible. No lo podía creer, y lo vi pasar junto a mi auto. Cuando pasó, directamente paralelo al lado de mi coche, miré para ver quién conducía y vi que no había nadie en el auto. Se movía muy lentamente y sin ningún sonido de motor o ruedas, y como una silueta prácticamente transparente. Parecía un vehículo viejo y de color grisáceo, tipo sedán de 4 puertas. Me quedé mirándolo asombrado y miré hacia atrás para ver si tal vez tenía luces de freno traseras, pero no, tampoco tenía. Luego desapareció como todos los demás coches, en la oscuridad de la autopista. También es bastante extraño un caso del año 2011, en el estado de Carolina del Norte. El testigo de este caso cuenta que volvía a casa del trabajo en coche una tarde de un hermoso y soleado día. Aunque la carretera estaba justo en medio de la nada, era un día tan claro que no habría tenido ningún tipo de vibración siniestra o aterradora del lugar.
Sin embargo, todo esto cambiaría bastante rápido. Al acercarse a uno de los pocos cruces de la ruta, afirma que vio un coche antiguo que salía de uno de los caminos agrícolas, que describió como marrón y de los años 30. Pasó junto al coche y dijo que estaba mirando el trabajo de restauración que debía de haber conllevado, sin sentir nada sobrenatural en ese momento. Sin embargo, él explicó lo siguiente. Después de 1 kilómetro, miré por el retrovisor y me sorprendió ver que el coche ya no estaba ahí. En la mayoría de los casos y en la mayoría de los lugares esto no sería ninguna sorpresa, pero aquí, en medio de la nada, no había ningún lugar donde el coche podría haber ido. Llegué a un lugar donde podía dar la vuelta y retrocedí para ver si el coche había caído en la profunda zanja, realmente el único lugar donde podría haber ido, pero no encontré absolutamente nada. En los años siguientes he visto el coche en la misma carretera varias veces y cada vez que lo he visto desaparece. Esto no quiere decir que lo haya visto desvanecerse, sino que lo observo, me fijo en otra cosa y cuando vuelvo a mirar, el auto ya no está y no hay ningún lugar al que haya podido ir. Se lo he dicho a varias personas y nada. He buscado el auto aparcado en un patio, granero abierto y de nuevo nada. Mi mujer, que sí cree en fantasmas, cree que estoy viendo un auto fantasma. Pero yo no tengo ninguna explicación. En otros países también sucede. Aquí llegamos a Australia, que también tiene sus informes de vehículos fantasma, especialmente en una zona cercana a un pueblo conocido como Canilla. Aquí se dice que hay un coche espectral que recorre las carreteras a gran velocidad solo para desvanecerse en el aire sin previo aviso. Un incidente de 2012 ocurrió supuestamente a 3 pilotos de carrera de MotoGP que se dirigían desde un evento en Phillip Island, Victoria, de vuelta a su ciudad natal, en Adelaida. Un viaje de unos 800 kilómetros, lo que significaba que conducirían toda la noche por turnos. En el momento del incidente, uno de los pilotos iba dormido detrás y los otros dos iban despiertos delante. Era alrededor de las 4:30 am y se encontraban entre las localidades de Nihil y Caniva, y el testigo explicaría lo siguiente. Solo había visto un puñado de autos entre Horsham y Nil, así que me sorprendió cuando vi un coche muy lejos en la distancia detrás de nosotros. Me sorprendió la velocidad a la que nos estaba alcanzando. Yo ya iba por encima del límite de velocidad, superado por 30 km por hora. Calculé que iba probablemente a 160 km por hora. Nathan sugirió que podría ser la policía, así que bajé hasta 100 kilómetros. Un poco sutil, lo sé, pero al menos sabríamos si se trataba de un policía. Eventualmente el auto nos alcanzó, pero solo se puso tras de nosotros. No había farolas siendo Australia, no tenía luces, por lo que ni yo ni Nathan pudimos identificar con precisión el auto, pero me di cuenta que los faros eran muy viejos, al igual de lo que se encuentra en un modelo Ford T. Si alguna vez viste un programa de televisión con coches antiguos, esos faros eran redondos y bastante tenues. A estas alturas ya nos habíamos dado cuenta de que no era un policía, pero ¿por qué no intentaba pasarnos? Era solo un carril a cada lado, así que había mucho espacio para pasar, y no había visto un coche en sentido contrario desde hacía media hora. Se nos acercaba un carril de adelantamiento, así que Nathan me sugirió que me pusiera en ese carril para que el auto que venía detrás de nosotros pudiese adelantarnos. Me moví al carril y adivinen qué pasó. El coche me siguió. Entonces bajé la velocidad a 80 km por hora para intentar convencerlo de que nos adelante. Pero no lo hizo, se quedó detrás, aunque ahora ya no podía ver sus faros en absoluto. Los dos hombres, cada vez más preocupados, decidieron abrir las ventanas al oír que, aunque iban a 130 km por hora, el coche estaba a escasos centímetros de su parachoques, no escuchaban ningún ruido que saliera de él, como si estuviese completamente en silencio. El testigo continuó explicando lo siguiente. Volvimos a 130 km por hora y el auto seguía detrás de nosotros, igualando nuestra velocidad, todavía a centímetros de nuestro parachoques. Nathan y yo estábamos un poco asustados. ¿Por qué no nos adelantaba? ¿Por qué conducía tan cerca? Nos acercábamos a Canilla. Había una gran farola justo en el límite de la ciudad y farolas por toda la calle principal. Por fin, seríamos capaces de identificar al auto. Pasamos a través de las farolas y miramos detrás de nosotros. El coche había dejado de seguirnos, justo antes de la farola. Simplemente se había detenido en medio de la carretera.
pero no queríamos darnos la vuelta para averiguar qué era. Curiosamente se dice que hay un camión fantasmal de la década de 1940 que frecuenta las mismas carreteras cerca de Caniva. De hecho, según una noticia aparecida en una edición de 1951 del periódico Argus, el misterioso camión llegó a sacar de la carretera a un camionero que se dirigía hacia él para luego pasar como si nada. Los informes decían lo siguiente: no hubo choque, el camión maníaco se fundió brevemente con el gran equipo diésel, lo atravesó y siguió su camino. Es difícil decir si este fenómeno tiene alguna conexión con el auto fantasmal de la misma zona, pero Caniva parece ser un lugar bastante aterrador para conducir por la noche de cualquier manera. Aquí hemos visto una extraña selección de historias impactantes de la carretera que parecen desafiar toda explicación. ¿Estaban todas estas personas simplemente imaginándolo? ¿Fueron solo malentendidos y malas interpretaciones? ¿Se trataba de bromas pesadas? Sea como fuere, parece que a veces la carretera puede ser más peligrosa y espeluznante de lo que uno se imagina. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.